Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué ¿Cómo gusto de estás? saludarlos. Aquí estamos, Gracias. como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a la gente de Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, un cordial saludo a Radio Vaticana y un aprecio, como de costumbre, al Papa Francisco. Por supuesto, también tengo que agradecer a todas las emisoras que nos toman desde América Latina y que sepan que estamos siempre muy agradecidos de compartir con ustedes. Tenemos una invitada muy especial. Voy directamente a presentarle a la doctora Julia Pinta. Julia, buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Creo que me equivoqué tu apellido, ¿no? Panta. Me di cuenta enseguida que dije, metí la pata. La doctora Julia Panta. Bueno, Julia, un gusto de saludarte. Bienvenida. Gracias, Agustín. Un placer estar contigo. Gracias por la invitación. He tenido la oportunidad de encontrarte después de tanto tiempo en la presentación en honor de la película, en honor a tu ex esposo, un verdadero hombre que representa a Perú, un hombre que hizo gala de su valentía defendiendo su patria. Así que te quiero felicitar por eso. Contame un poco cómo surge toda esta historia de la película. Ya después hablaremos de la historia de tu esposo. Bueno, esto surge, el documental de mi difunto esposo, es a raíz del acto heroico que él realiza, ¿no? Él hace un acto heroico que lo convierte en héroe nacional en Perú. Lamentablemente la palabra héroe está tan manoseada que no le damos la importancia que corresponde, o sea, hasta un perro le decimos héroe, ¿no? Y cuando existe un héroe de verdad, pues la gente no lo asimila, no lo entiende. Luis Alberto es héroe nacional mediante una ley, mediante un título a nombre de la nación, sus restos ahora están en la cripta de los héroes, pero lo que se decidió al comienzo iba a ser una película con ficción. En el año 2016 ocurrieron unos acontecimientos muy desagradables y cuando ocurre esto, pues yo fui entrevistada por todos los medios del Perú, tenía más de 100 entrevistas en internet y cuando iba a hacer lo de la película nosotros dijimos que queríamos que los actores lleven el nombre de nosotros para que uno sea basados en hechos reales y tenga de dónde encontrar en internet quiénes eran las personas por las que eran estos hechos reales. Pues el año pasado me doy con la sorpresa que lamentablemente esas cerca de 100 entrevistas de radio y televisión pues habían sido desaparecidas del internet. Habían sido reportadas por verificadores externos como información falsa. Entonces ahí es donde decidimos, en vez de hacer una película, hacer un documental. De ahí parte lo del documental. ¿Nos puedes explicar cuál fue el punto esencial que todo Perú y también aquellos que conocen la historia de los héroes que recorren su vida y que por supuesto la resaltan, cuál fue su participación que lo llevó a este lugar tan digno representando al Perú? Bueno, en Perú el ser héroe está tipificado por ley. La ley 26841, que es la ley de todos los héroes del Perú, indica que héroe nacional es la persona que ofrenda su vida en forma voluntaria y consciente más allá de su deber. Quien fallece en cumplimiento de su deber es un mártir, ¿no? Si viene un extranjero y defiende a tu país y muere, es un prócer de la independencia, ¿no? Y si una persona defiende a tu país y se queda viva, es un defensor calificado de la patria.
cada uno tiene su denominación y su normatividad. Luis Alberto era piloto de helicópteros del ejército, los Mi-8, que son netamente abastecimiento, ¿no? Y cuando hubo el conflicto entre Perú y Ecuador, la guerra entre Perú y Ecuador, ¿no? Había un comando aéreo, que ese comando aéreo estaba integrado por 2 helicópteros del ejército y 2 helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú. Los helicópteros del ejército eran helicópteros de abastecimiento y los de la Fuerza Aérea eran los Mi-25, que tenían distorsionadores, radares, tenían misiles, tenían todo, ¿no? Llamados tanques voladores. La tropa Rosenberg avisa en tierra que estaba siendo atacada por los ecuatorianos. Pide apoyo aéreo mediante radio, llama por radio y pide apoyo aéreo porque lo estaban atacando. Se forman los escuadrones para salir y 5 minutos antes de salir, el piloto de la Fuerza Aérea del Perú, José Revilla Quiñones, dice que él no conoce la zona y no quiere ir adelante. Es donde Luis Alberto se ofrece para dirigir el ataque. Van, atacan, los helicópteros van en línea recta, llegan al punto, se tiran de nariz, roquetean y así sale uno y entra uno y así van entrando todos. Regresan a la base, todo el mundo los felicita, le dicen muy bien, han hecho muy buen trabajo, ¿no? Ese mismo 29 de enero a las 12 del día llega un nuevo jefe de escuadrón, un coronel Bustamante de la Fuerza Aérea, y le dice, bueno, felicitaciones chicos, pero de ahora en adelante ustedes van atrás. ¿Pero por qué si hemos salido victoriosos? Porque ustedes tienen helicóptero de abastecimiento y nosotros tenemos los helicópteros de ataque. Aceptan lo que estaban ordenando. Ese mismo 29 de enero, una hora más tarde, a la 1:15 de la tarde, vuelve a llamar la tropa de Rosenberg pidiendo apoyo aéreo porque los ecuatorianos habían regresado a atacarlos nuevamente. Se vuelven a formar para salir y 5 minutos antes de salir, el piloto de la Fuerza Aérea vuelve a indicar, el mismo Boraz, vuelve a indicar de que no conoce la zona y no quiere ir adelante, que es donde Luis Alberto por segunda vez se ofrece para dirigir el ataque. Pues 20 segundos antes de llegar al punto lo están esperando y lo vuelan con un misil en el aire. Entonces, el acto que hizo Luis Alberto fue en forma voluntaria y consciente, más allá de su deber. Eso es lo que lo hace héroe. Julia, todo aquello tuvo un punto de partida, que fue la guerra de Cenepa. Hace 25 años, ¿estoy bien? ¿25 años ya? 29 años, van a ser 30 este año. Ya son 29. Sí. O sea que está pisando los 30. Y en ese término de 30 años, vos utilizaste para luchar, para que se le reconozca a tu esposo el mérito que le corresponda. ¿Estás satisfecha? Estoy satisfecha. Buena pregunta. Faltan algunas cosas. Todavía faltan algunas pequeñas cosas que seguimos peleando en el Poder Judicial. Aunque el acto heroico de Luis Alberto fue muy claro, pues hay muchos intereses de por medio. Habría que preguntarle a ellos cuáles, ¿no? En que no querían que se sepa la verdad, ¿no? ¿Quién no quería? ¿Quién no quería que se supiera la verdad? Me imagino que es entre la Fuerza Aérea, Lo que pasa es que lo que comete las Fuerzas Armadas de mi país, según mi concepto, es una negligencia de guerra. ¿Cómo permites que vaya una persona al mismo lugar a atacar 2 veces? O sea, la segunda vez no van a ir otra vez para que los vuelvan a acribillar, o sea, tenían que estar preparados. Lo que hace José Revilla Morales, que no quiere ir adelante, pues es un acto de cobardía, y en guerra es una traición a la patria. Pero es hijo de un general del ejército y 2 hermanos generales del ejército. Entonces, siempre dicen, no, Luis Alberto García se ofreció voluntario, me dice. Y incluso una vez uno de los hermanos me dijo a mí, señora, el que usted menciona el nombre de mi hermano no lo va a hacer ni más ni menos héroe a su esposa. Le digo, no, claro, eso es lo que lo hace héroe. Una cosa es que yo me tire al abismo a salvar a alguien y que yo me muera,
Y otra cosa es que yo me tire al abismo a salvar a alguien, que yo me muera, porque los bomberos que estaban ahí no quisieron ir. Entonces, ese acto es lo que lo hace héroe, ¿no? Entonces, habría que preguntarles a ellos por qué tanto negación, ¿no? Si incluso hasta presentaron documentos al Congreso diciendo que él no había hecho nada extraordinario. Tuvimos que demostrar con testigos, porque felizmente que habían 2 periodistas que la Fuerza Aérea había infiltrado en pleno conflicto armado, habían infiltrado 2 periodistas del comercio, que son los que toman las fotos y los videos de los hechos que ocurrieron, ¿no? Entonces, cuando ellos sacan todo eso, ¿no? Y por eso es que fue aprobada la ley que lo declaró Luis Alberto. ¿Cuál es el tramo que te falta todavía para cerrar, por lo menos luchando y, por supuesto, aceptando por parte de las autoridades de Perú el reconocimiento que se merece tu marido? ¿Qué te falta? A ver, a un héroe nacional se le trasladan los restos a la cripta de los héroes. Esto ya está en la cripta de los héroes. Se le hace un monumento en la ciudad de nacimiento y en la ciudad capital, ya está también, ¿no? Se entrega el título de héroe nacional del CENEPA a nombre de la nación, eso también ya está. Las cosas que faltan todavía son las ceremonias. Ellos hacen una ceremonia castrense. La ley ordena que es una ceremonia nacional, ¿no? Con todos los poderes del Estado, no solo con militares. Después se tiene que escribir en el calendario de ceremonias oficiales. Falta que esté en el calendario cívico escolar para que lo estudien en los colegios. El libro de edición especial está casi por terminarse, ya falta muy poco, porque está terminando el Ministerio de Educación, pero también está pendiente todavía. Esas son cosas honoríficas que son las que faltan, ¿no? Recordemos un poco, porque el mayor Luis Alberto García Rojas, que se inmoló en este conflicto con Ecuador, que fue allá por 1995, ¿verdad? Sí, 29 de enero del 95. Él dirigía su helicóptero. Iba hacia una incursión aérea hacia las bases atacadas por tropas ecuatorianas en la frontera. Todo eso no alcanzó para que se le reconociera lo que merecía, porque a consecuencia de todo eso, al comenzar el ataque, un misil enemigo impactó en su nave y la hizo estallar. Eso hizo posible matar al piloto García Rojas y también a otros 4 militares de la tripulación. Cuando uno escucha todo esto, lo primero que dice, este es un héroe, conjuntamente con quienes lo acompañaban. Unos perdieron la vida, otros no. Pero, ¿qué hizo a las autoridades del país en ese momento y hasta este momento, que recién ahora se le está reconociendo lo que corresponde, negarse al reconocimiento? Pues esa es una buena pregunta para ellos, me imagino, ¿no? ¿Por qué tanta negación? Es que a veces dicen, no, lo que pasa es que la esposa es abogada y como la esposa abogada ha hecho tremendo escándalo y por eso es que la esposa ha sido reconocida. O sea, la gente mucho se lleva de lo que se dice y no de los hechos. Es por eso que con el documental hemos querido plasmar absolutamente todo, tanto de la parte peruana como de la parte ecuatoriana, ¿no? Incluso los ecuatorianos me habían facilitado los videos de cómo estaban preparándose para cuando lo iban a atacar, ¿no? Más respeto a veces yo digo sienten los ecuatorianos hacia Luis Alberto que a veces la misma gente de Perú, ¿no? El oficial que le lanza el misil mandó un general del ejército ecuatoriano acá a Florida, a mi casa, mandándome una carta diciéndome la admiración y respeto que sentía por Luis Alberto y por mi persona. Imagínate, mientras que cuando yo voy a Perú me tengo que estar pidiendo por favor que citas, que esto, que corriendo, que avanzando, que el Poder Judicial que los obligue. En cambio los ecuatorianos, ellos mismos son, le tienen respeto, ¿no? Que es increíble. Ese es cuando, la foto que estás poniendo es cuando entregan el presidente le entrega el título de héroe nacional del CENEPA a mi nieta. Sí, pues a mi nieta.
del abuelo. Le está entregando el título a nombre de la nación. Tú visitaste ya, por supuesto, y muchas veces la cripta de los héroes, que está ubicada en el cementerio presbítero maestro, donde descansan los restos de tu esposo. Ujú. ¿Qué sentís cuando estás allí? Bueno, igual tristeza, ¿no? No te voy a decir que satisfacción o tranquilidad. Siento igual tristeza, porque tiene 2 hijas maravillosas, con 3 nietos encantadores, que nunca, o sea, mi hija, la menor, tenía 6 meses cuando Luis Alberto murió. 6 meses, o sea, ella no sabe lo que significa la palabra papá. No pudo conocerlo. Y es tristeza. Más bien cuando fue la primera ceremonia, a pesar que la hacen en Castrense, solamente con militares, y fue la ceremonia y el comandante general del ejército de Perú, con los 3 altos mandos más altos de ejército, se acercan al monumento de Luis Alberto y le rendían honor. Yo dije, ok, es por esto que yo he peleado, para que la gente valore, ¿no?, la entrega de su vida. O sea, era un hombre. Es muy fácil decir de una persona que falleció que era una buena persona, que era maravilloso. Pero yo creo que si Luis Alberto no hubiese sido así como era, pues yo no hubiese peleado por él 30 años, mucho más tiempo de lo que yo viví con él, ¿no? Él tuvo una carrera muy respetada, reconocida. Llegó a comandante de aeronave, ¿no? Sí, entre otras cosas. Siendo capitán, llegó a ser comandante de aeronave. Capitán en grado, pero comandante de aeronave, ¿no? Bien. Hoy está absolutamente aceptado por toda la comunidad peruana que tu esposo, tu ex esposo, es un verdadero héroe. Pero también quiero rescatar tu gran labor en buscar que se haga justicia. Te costó muchos años, mucho sacrificio, muchas lágrimas seguramente. Brevemente, ¿cómo nos relatarías esa lucha que tuviste hasta lograr este objetivo? A ver, cuando Luis Alberto falleció, mi hija mayor tenía 4 años y la otra tenía 6 meses. Cuando él fallece, al año siguiente, Andreita va a la escuela, va al nido. Y en el nido, para fiestas patrias en julio, ¿no?, le pregunta a la profesora, a ver, niños, digan los nombres de los héroes del Perú. Entonces mi hija levanta la mano y dice el nombre de su papá, pues no, la profesora no sabía quién era, y dice Luis Alberto García Rojas. Entonces la profesora la mira y le dice, ¿quién? Le dice Luis Alberto García Rojas. Y la profesora le dice, no, estás confundida, Luis Alberto García Rojas no es héroe. Ella regresa ese día a la casa diciéndome que yo le había mentido, que su papá no era héroe. Y ese día yo le juré a mi hija que le iba a demostrar que era héroe. Solo que no pensé que me iba a demorar tantos años. Pero yo creo que estudié Derecho, estudié abogacía, porque creo que el derecho está para implantar justicia. Y creo que la justicia está para reivindicar la dignidad de las personas. ¿Cómo no iba a empezar reivindicando la dignidad del padre de mis hijas? El documental se llama El valor de la lealtad. Igual al libro que yo escribí, El valor de la lealtad. Porque el amor puede morir, o sea, el amor puede cambiarse, pero la lealtad nunca debe dejar de ser. La lealtad hacia el papá de mis hijas, hacia el hombre con el que yo comprometí respetarlo y honrarlo toda mi vida, tiene que mantenerse. Esa es mi forma de pensar. Qué fortaleza y qué tenacidad has tenido durante tantos años, ¿no? Porque evidentemente luchar contra algo parece imposible de derrotar y sin embargo lo lograste. Pero no te paraste ahí. Acabas de terminar justamente
una etapa muy interesante, ingresando a cómo hacer reconocer y fundamentalmente hacer público a todo el mundo, a través de una película, el verdadero héroe que fue tu esposo. Contame cómo fue esta iniciativa de filmar una película. Bueno, todo empezó cuando lamentablemente, o sea, a ver, yo les inicié al Estado peruano, o sea, en el año 2006 sale la ley que lo declaran héroe nacional. Entonces dije, bueno, ya terminé, ya todo salió, ya todo está bien. Y me Pero fui no fue al misión cumplida. Seguiste adelante. Claro, ¿por qué? Porque yo dije, acá está la ley, me fui al ejército, te dije, señores, tienen que hacer la ceremonia los 29 de enero. Y me dice, no, señora, nosotros hacemos el 22 de febrero, la ceremonia del CENEPA. Yo, no, señor, la ley ordena que es en la fecha que ocurrieron los hechos. Y ahora el héroe es el... Me dijo, no querían cambiarlo. Y me dijo, mire, si tanto insiste, yo hizo la bandera todos los días y agarro 4 soldados y le hago su ceremonia y ya, cumplo. Si tanto insiste con que se le haga su ceremonia el 29 de enero. Es ahí donde ya mis hijas son grandes, ya no podía inventarles nada y yo soy americana de nacimiento, entonces decidí sacarlas del país y traérmelas para protegerlas, pero prometí seguir luchando. Como te digo, sale en 2006 la ley, seguí pidiendo que por favor cumplan con la ley, que por favor cumplan con la ley, 6 años más. Y no me hacían caso, no cumplían, hasta que cuando entra Ollanta, yo le digo, porque era promoción de mi esposo, compañero de cuarto, yo le digo, pues sabes que lo único que quiero es que cumplas con lo que dice la ley, nada más. No quiero que hagas otra cosa. Está bien, no te preocupes que cuando yo entre lo voy a cumplir. Entró, se le subió los humos a la cabeza y se olvidó. No cumplió con nada. Y en el año 2012 dije, bueno, si ni él quiere cumplir con lo que ordena la ley, pues lo haremos judicialmente, por la ley, por la legal. Y es donde iniciamos el proceso judicial, le gano en todas las instancias. Yo misma llevé el proceso, viajaba 7, 8 veces al año a Perú para llevar yo misma el proceso. Y le gané en todas las instancias. Y en cumplimiento de sentencia, tenía que trasladarlo a la cripta. Ellos notifican al Poder Judicial que el 29 de enero del 2016 iban a llevarlo a la cripta. Yo con esa confianza que ellos habían oficiado, ¿no? Que ellos se habían encargado de hacer los trámites y todo, yo llevo a mis hijas al país, a Perú. Hasta ahí mi trabajo había sido siempre silencioso. Agustín, yo nunca había salido a hablar de nada, sino había estado presentando documentos, hablando con todo el mundo y hasta ahí había sido silencioso. Pero como los había obligado a hacer algo que ellos no querían hacer, buscaron un pretexto supuestamente de unas invitaciones y suspendieron la ceremonia y me dejaron 1 año con el cadáver de mi esposo en mi casa. El cadáver, o sea, no cenizas, los huesos. O sea, eso no ocurría en ninguna parte del mundo. Yo llamo a Jardines de la Paz y les pregunto cómo voy a hacer si ellos acaban de suspender la ceremonia. Me dijeron, bueno, señora, nosotros tenemos la resolución del Ministerio de Salud, nosotros tenemos que exhumar el cadáver. Bueno, Jardines de la Paz, ¿qué más quería? Exhumaba y esa tumba regresaba a ellos y ellos lo vuelven a vender. Entonces le dije, ¿y ahora qué hago? Me dijo, bueno, vaya y compre un cajón, porque seguramente su cajón después de 22 años, cuando lo abramos, va a estar deshecho. Y venga a recoger sus restos. Yo, ¿qué? Así que tuve que ir yo misma a recoger los restos. Ahí es donde todo el mundo se entera que yo dije, bueno, ¿escándalo quieren? Escándalo tendremos, porque al final yo estoy diciendo la verdad y los que están mintiendo son ustedes, así que yo no tengo ningún problema, no tengo nada que esconder, nadie me ha hecho ningún favor. Y es ahí donde yo salgo a la palestra y lo que te conté de las cerca de 100 entrevistas que los reporteros yo los tenía haciendo fila en mi casa para entrar y entrevistarme con el cadáver de Luis en mi casa. 1 año, exactamente 1 año lo tuve en casa, el cadáver. Es ahí que un oficial del ejército, un capitán,
se contacta conmigo y me dice, señora, ¿por qué no hacemos una película? Esto es algo que tienen que resaltarse los chicos para demostrar lo que es un heroísmo de verdad y todo lo demás. Y así es como empieza lo de la película. Así es como empieza. Qué maravilla, ¿no? Todo a pulmón, todo a pulmón. Yo que he visto el largometraje, vi ahí toda esa lucha que llevó adelante tu ex esposo, y qué importante es para la juventud de hoy en tu país. Un ejemplo que realmente muestra cómo ofrendar la vida por la patria vale. Así es. Eso es lo que se quiere rescatar, ¿no? Como un muchacho que venga de provincia, que no tenga gran riqueza más que una bicicleta que estaba pagando crédito en Perú, puede llegar a ser un héroe, ¿no? O sea, el Él amor por la nació patria. en el interior del Perú, ¿no? En Chiclayo. Y él nació en Chiclayo, así es. Ajá. Ujú. ¿Cuándo lo conociste? ¿A qué edad? Yo lo conocí en un bus. En un bus. Yo estaba en la universidad, Ajá. tenía 23 años y estaba regresando a mi casa y lo conocí en el bus, en un bus. Muchas veces me he puesto a pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiese subido ese bus? Yo creo que los jóvenes peruanos, aquellos que tienen esa sensibilidad de leer libros, de reconocer la historia del país, conocer a los héroes que hicieron posible la independencia, la libertad que hoy se disfruta, me imagino que lo tendrán bien focalizado tu esposo. Sí, sí, hay muchos muchachos, incluso hay un colegio que lleva el nombre de Luis. Ellos se hacen llamar los Garcinos y se sienten muy orgullosos, ¿no? De ser. Sin duda. Hoy se lo reconoce como héroe nacional del CENEPA. Contame cómo fue la historia del CENEPA un poco, lo más breve posible. Ok, el CENEPA era un territorio peruano en el cual ingresaron los ecuatorianos para querer tomar ese pedazo de tierra. Era como cerca de 10 kilómetros por 30, algo así. Y ese terreno ellos aducían de que era de ellos, ¿no? Por tal razón, los hitos no estaban definitivamente bien marcados como están ahora, ¿no? Y lo peor de todo, Agustín, es que por ese conflicto, por ese problema de ese terreno, de ese límite, habíamos tenido cuatro intervenciones, 4 guerras o conflictos, como quieras llamarle, ¿no? Con Ecuador. Recién en el CENEPA se logró con la junta de veedores definir y respetarse que ese terreno le pertenecía a Perú. Con el CENEPA ganamos el conflicto que venía suscitándose durante más de 30 años, ¿no? Logramos solucionarlo y se limitó. Se le permite ingresar a los ecuatorianos solamente para rezar a sus muertos que fallecieron ahí, ¿no? Pero el territorio sigue siendo peruano, ¿no? Ahora ya está limitado que es peruano. Precisamente declaró héroe nacional a Luis Alberto García Rojas, ¿no? Al mayor, que fue, Acá para está que el quede título. claro, de alguna manera caído en acción durante el conflicto Perú-Ecuador, como ya nos contaste. Este título Vamos. es el original, es el que está firmado por el presidente y por el ministro de Defensa, donde lo declara héroe nacional del CENEPA, y ese título Exactamente. no lo tiene nadie. O sea,
Ni Exacto. Bolognesi, ni Grau, ni ningún héroe tiene el título. Luis Él está Alberto. en el cementerio presbítero maestro, que es en la cripta de los héroes. Sí, en la cripta en el primer nivel está Grau y Bolognesi, en el segundo nivel está Cáceres y en el tercer Ajá. nivel ahora Luis Alberto. Ujú, Así ujú. es la distribución como está. Bueno, quiero destacar tu lucha y tu éxito, porque no solo te convertiste en abogada, sino también lograste este objetivo del reconocimiento y esta película que hoy el mundo puede enterarse y conocer la historia de quién fue tu esposo, quien fue en su momento mayor, Luis Alberto García Rojas. Queremos reconocerle desde lejos. Algún día lo cruzamos en alguna nube, en alguno de esos lugares que no conocemos, y sería una gran oportunidad de darle un abrazo. Gracias. Cerramos, Julia. Te agradezco mucho, te felicito por tu teórica, una heroica tarea, y que tus objetivos que vas cumpliendo poco a poco, pero los vas cumpliendo todos, se sigan consagrando, lo que me parece que mereces mucho. Así que te Gracias. agradezco infinitamente que nos hayas contado toda esta historia, una historia que tiene una parte de dolor, pero también tiene esta otra parte del reconocimiento a tu esposo como un verdadero héroe peruano. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Un placer estar contigo. Espero que te hayas sentido cómoda. Súper bien, gracias. Nosotros hacemos la pausa. Nos vamos reflexionando. Cómo los hombres que tenemos que vivir agradeciendo a nuestros héroes, a tanta gente, ¿no?, que hace algo por nosotros, por todos. Sin embargo, quizá la vida diaria que nos lleva a un frenesí, a veces enloquecido, dejamos atrás las cosas importantes por algo que tiene muy poco valor. Pero Julia Panta luchó. Hoy todavía es una mujer joven, una abogada acreditada y destacada. Hizo honor no solo a su esposo, sino a Perú. ¡Viva Perú! Muchas gracias. Nos vamos. Hasta pronto.